Bueno, primero ubiquemos el episodio de la coyuntura bien cercana, que es el episodio que podríamos llamar de la camioneta. Yo creo que ese episodio, con todo lo particular que tiene, golpea sobre un asunto que ya viene del año pasado, que es, por un lado, un problema de comunicación. Presidencia tiene un problema de comunicación, y esto para cualquier gobierno, hoy más que nunca, es un problema. Un presidente cuando habla está gobernando, y además lo que dice el presidente afecta al conjunto del gobierno. Pero esto no es nuevo, en el sentido que ya el año pasado hubo varios episodios. Él dijo en ADM algo muy impresionante, habló de, sí, hay algunos que hablan de mis desvíos comunicacionales y de mis problemas de comunicación. Les digo que voy a hacer cada vez más, y lo más importante es lo que se viene. Y eso ya denota algo más. O sea, denota un presidente que asume un problema de comunicación. Bueno, es un presidente que va a trabajar sobre eso. Y no solamente no trabajó, sino que cumplió, y con creces, lo que había señalado. Por lo general, los problemas de comunicación no solamente son de comunicación. Y ahí hay un problema de gestión política. El presidente no parece tener un grupo corto, un grupo bien cercano, con el cual, digamos, va debatiendo el día a día. El presidente no puede salir simplemente con lo opuesto y decir lo que se le ocurre. Tiene que ir construyendo agenda, y digamos, el centro presidencial, que es muy importante en cualquier gobierno, tiene que tener un núcleo de agenda comunicacional y política. No es solo comunicación, es también debatir políticamente, bueno, cómo se sale en la agenda, cómo se construye agenda, porque la agenda es una disputa. Y aquí se ve ese problema, que es doble. Hay un problema de comunicación, pero hay un problema político de gestión del núcleo presidencial. Y eso está afectando la imagen del gobierno, porque uno ve que el gobierno hace cosas, ¿no? Y sin embargo, esas cosas o no se comunican o no están en el núcleo, más allá de que también las lógicas comunicacionales también afectan otras áreas. Lo que pasó con, digamos, el mes de la Biblioteca Nacional, bien, también es dramático, porque hay un problema de comunicación que se confiesa 2 días después de haber hecho la comunicación. Bueno, ahí está faltando afinamiento. La comunicación es muy importante, pero además hoy la política, la gestión política, se traduce, entre otras cosas, en cómo se comunica. Y eso no es simplemente un tipo con muchas virtudes comunicacionales, sino que es gestión política. Y yo lo que veo es que no hay eso. Y yo creo que es parte de lo que está funcionando mal. O sea, un intendente, como se dice, expresa una política de cercanías. Entonces, el intendente tiene una forma de comunicarse, una forma de vincularse. Hay intendentes que gobiernan en moto, que van a los lugares, que tienen con los alcaldes un vínculo especial, más allá de si están o no están con su partido. Es otra cosa. Y más allá de que se dice, bueno, Canelones siempre es como un Uruguay en pequeño. Sí, es como un Uruguay en pequeño, pero muy pequeño. El país tiene otras dimensiones, incluso el gobierno nacional tiene otras dimensiones que el gobierno departamental. Hay otros equilibrios que hacer. Es un escenario completamente diferente. Y a veces uno lo ve a Orsi con giros que refieren mucho más al Orsi intendente, que fue un intendente exitoso, núcleo de gestión de los 10 años de Carámbula y luego intendente durante 10 años, pero no ha podido construir el cambio. Sí, me llama la atención. Yo el año pasado
justo coincidió que me llamaban a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, al año. Y bien, este problema se repetía, unido con un desorden sobre las cuestiones formales que empezó con aquellas cosas del inicio de la presidencia, revelando, que Cecilia Cairo, ministro de Vivienda, no sabía que había que pagar la contribución inmobiliaria y otras cosas a ese nivel, que revelaban un manejo desordenado. Y bueno, 1 año y medio es mucho tiempo como para, advertir el problema y corregirlo. Y esta inflexión se le pidió muchas veces. Y bien, ese final de año, el presidente dijo, no, yo soy así y voy a seguir siendo así. Y entonces asumió como una clave de identidad lo que en puridad es un error, porque nadie le pide que deje de ser como es. Nadie. Lo único que acomode su lógica comunicacional con las demandas de su cargo. Y las demandas de su cargo le exigen que él vaya siguiendo la vida cotidiana, la agenda cotidiana, con una solidez que no pasa solamente por el estilo, sino que pasa por, una serie de equilibrios difíciles respecto, a ciertos elementos que hacen en la política. Pero Mujica era un gran líder. Mujica tenía un liderazgo brutal, algo que no tiene Yamandú. Hoy en el Frente Amplio no hay liderazgos consolidados. El Frente Amplio ha visto la muerte de sus 3 últimos grandes líderes en muy poco tiempo, y ahora, tiene un presidente, está en el gobierno, pero no tiene liderazgos. Yo a la palabra, al concepto de liderazgo le doy mucha significación, porque un presidente, uno diría, ya es líder, ¿no? Puede ser líder Valle Ordóñez, Luis Valle, si hubieran sido presidentes Luis Alberto de Herrera, Wilson Ferreira, que no lo fueron, pero ha habido muchos presidentes que no son líderes. Andrés Martínez Trueba, el Pacheco del inicio no era líder. Yamandú no es líder. Es presidente de la República, eso le da una enorme trascendencia, pero no puede decir, él durante la campaña, en algún momento ahí quedó como que estaba imitando a Mujica. Bueno, Mujica es inimitable, Mujica en particular, pero es mal rumbo el hecho de imitar, sobre todo a los padres. El liderazgo, entre otras cosas, significa, en casi todos los casos, hacer un parricidio, que quiere decir, decir soy yo y no soy la herencia, digamos, de esta persona que me ha construido. Hay áreas del gobierno que yo creo que han actuado razonablemente bien. Por ejemplo, ACE. Uno ve en ACE las prestaciones, las nuevas prestaciones, y sin embargo quedó totalmente opacada en un arranque por un episodio que, visto con perspectiva, parece increíble. Y uno dice, una excelente gestión termina siendo opacada y termina siendo utilizada muchas veces por la oposición porque, durante mucho tiempo estuvo entreverada con asuntos que nunca debieron haber estado. ¿Y qué tiene que ver el presidente con eso? Tiene que ver, porque el presidente tiene que estar en los asuntos. Y tiene que, con sus ministros y sus principales figuras, estar, no monopólicamente, pero estar en todos los casos. Y de alguna manera que todo se coordine para un rumbo más o menos confluyente. Y eso no ha estado. Y eso habla que es un gobierno cuyos logros no se comunican, o por lo menos se comunican mal o a destiempo, o que no forman parte de la agenda, y sus problemas, sobre todo por esta distorsión a nivel del presidente, pautan la agenda.
una secuencia tan compleja y tan de idas y vueltas, y la comunicación fue tan insólita que uno termina perdiéndose. Yo lo conozco a Yamandu Gorsi. No creo para nada que sea un corrupto. No lo creo. Sí lo creo eh, con un estilo desordenado. Pero, en este caso, la compra de una camioneta que no parece clara en cuanto a sus referencias, en un contexto en donde, bueno, la sociedad uruguaya, como todas las sociedades latinoamericanas, está con problemas. Entonces, ya la opción, totalmente legítima, pero de comprar una camioneta de alta gama, es una opción, es una opción. Bien, pero hacete cargo de esa opción. Si esa opción aparece entreverada con temas de dinero y con un tema que es un tema muy importante para el Uruguay, que es el tema del financiamiento de campaña. El Uruguay no ha terminado de construir un sistema de contralor, no solamente en este aspecto, sino en otros también, que realmente aseguren, den garantías. Entonces, cuando se ve que hay donaciones, lo cual la ley las habilita, pero donaciones, hay una red empresarial que está allí, que a veces parece llana, pero empezás a rascar y hay complejidades. La manera en que sale el sábado, yo cuando hay descuentos me tiro de cabeza. Bueno, un presidente cuando habla gobierna. ¿Cómo que cuando hay descuentos te tira de cabeza? Porque un dirigente político eh, tiene un foco permanente. Entonces es algo que para un ciudadano que por otra parte no recibe esos descuentos, ninguno o casi ninguno, hablar de que el descuento era $25.000, que después empieza a hablar de, bueno, que se tomó una camioneta y que esto, hablar de que, bueno, estaba el financiamiento de la campaña del Frente Amplio y las responsabilidades. A los 20 segundos del relato, cualquier ciudadano se pierde, se pierde. ¿Y qué es lo que queda? Y lo que queda es desconfianza. En un contexto mundial en donde la clave es la desconfianza con las instituciones, pero también con las personas. Diagnóstico, ¿cuál era el principal fuerte? ¿Cuál es el principal fuerte a recuperar por parte de Yamandu Orsi? Su honestidad, su referencia lisa y llana. Esa era parte de su estilo. Acá él hace todo un movimiento que no es problema de comunicación, no es desvíos comunicacionales. No, no, es falta de firmeza política en defender lo más importante. Y eso no se resuelve como él lo quiso resolver. Y creo que eso profundizó el problema. Bueno, quiero terminar con este asunto, lo dono a la ANEP, que me enteré que tiene problemas. Bueno, él tuvo, supongo, responsabilidades en la construcción del presupuesto. Entonces, no puede decir a 1 año y medio que se enteró de que la ANEP tenía problemas de presupuesto. Es un cúmulo de errores que hablan de un estilo desordenado y que hablan de problemas comunicacionales, hablan de ese tránsito de una lógica departamental a una lógica nacional, pero también hablan de un problema político, de un problema de construcción política en donde el presidente está integrado, pero también el gobierno en su conjunto creo que tiene un problema de gestión política. Yo, por ejemplo, tiendo a ver muy críticamente ciertas actitudes de algunas figuras de la oposición que dijeron, este es el escándalo más grande de la historia del país, esto termina siendo un escándalo. Bueno, no. Sobre todo después de un gobierno, como el gobierno anterior, que sí tuvo una secuencia de escándalos que no han sido aclarados. Segundo asunto, yo no me llevo bien con la visión de Uruguay como una excepción. Creo que digamos, la idea del excepcionalismo al Uruguay le hace mal,
¿Por qué? Porque el Uruguay cree que no le van a llegar cosas que están en el barrio. Por supuesto que Uruguay tiene cosas muy particulares que son su principal patrimonio. Lo he dicho y lo creo, el Uruguay, en términos estrictos, es la última democracia de partidos que existe en América Latina. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Lo cual no se traduce en que, por ejemplo, no haya desprestigio de los partidos. Lo hay. Lo cual no se traduce en que otras instituciones que uno diría no pueden ser más prestigiosas que los partidos, como las iglesias o el ejército, las Fuerzas Armadas, tengan mucho más respaldo de opinión, o que los sindicatos estén muy por debajo de los partidos. Estoy dando tendencias del Latinobarómetro. Este es un problema que ningún país está vacunado. Creer que los problemas que hacen a la credibilidad de sus instituciones no pueden escalar, me parece que es un exceso de confianza que el Uruguay lo paga mal. Y yo creo, mirá, lamento decirlo, porque hay actitudes distintas. Por ejemplo, frente al episodio de Yamandú, bueno, hubo actitudes distintas. Hubo actitudes distintas. Hubo algunos que dijeron enseguida voy a pegar. Incluso a veces parece que los partidos reparten los roles. Sí. Y hay otros que... Pero hay algunos asuntos. Incluso la discusión llegó a niveles realmente totalmente exagerados. No se puede hablar de crisis institucional. No se puede hablar de que lo que hay que cuidar es la presidencia por un episodio de este tipo. No. La presidencia es el primer magistrado. Acá, cuando tuvimos la crisis del 2002, comenzó a imperar un concepto, que es un concepto clave, lealtad institucional. Acá no se le pregunta, no existe la pregunta de cuánto va a durar un presidente. Eso es un sentido común muy importante, muy importante. Y uno dice, sí, pero eso es clave, pero en América Latina no está. A todo esto hay que cuidar esto. Es el principal patrimonio que tiene el Uruguay. El Uruguay, lo que se llama la garantía legal, la garantía de los negocios, la garantía digamos, del cumplimiento de las responsabilidades, pasa también por digamos, un sistema político, un sistema institucional en donde se cuidan las polarizaciones. La polarización hoy es el signo de la política. Si tú ves la política del mundo, finalmente en casi todas hay balotaje y es una parte contra otra parte. Bien, está, es un giro de época, fenómeno, pero la polarización puede ser afirmada. Antes se decía 3 años para cooperar, 2 años para competir. Bien, podemos estar, pero la cooperación. Y ahora parece que estamos en esa idea de que la política es campaña permanente. Desde que salgo, de un modo u otro, estoy pensando en la elección que viene. Y tengo que hacer lo que le haga mal al otro. Por supuesto que hay que competir, pero hay un momento en donde hay que tener ciertas tendencias para preservar esa idea de comunidad política que más allá de las diferencias, los sistemas políticos tienen, sobre todo los sistemas políticos que tienen partidos asentados. También se ve, bueno, ¿qué pasa cuando cae el crédito a las figuras conocidas? Hay problemas de liderazgo, empiezan a desprestigiarse los partidos. Bien, en toda América Latina vienen los outsiders. Gente que vos decís, pero ¿de dónde salió? Bueno, estaba ahí. Yo todavía no veo ese problema en Uruguay. No lo veo. Si a mí me decís, bueno, está el caldo de cultivo para eso. Bueno, en algún sentido puede ser, pero no veo el salto de un outsider. No lo veo, se habla de fulano, no lo veo, no lo veo. Pero ojo, no basta con no verlo. No basta con transferir que eso se va a resolver solo, o que es un tema que está resuelto por la cultura política de los uruguayos. No. Busca afirmar eso, que es muy bueno, en la idea de que
los partidos tienen recambio adentro. Y esto no quiere decir que no pueda emerger un partido nuevo, no, claro, pero que después llegará por la disputa del voto. No puede ser lo de Bolivia. A 6 meses de asumida una presidencia, la oposición que marcó muy mal en la elección, y cierta oposición territorializada, hace una especie de movilización cuyo objetivo es la renuncia del presidente. No puede ser eso, no puede ser. Eso termina, bueno, destruyendo las sociedades. Ahí lo que siempre hay que ver es evitar los todos homogéneos. Yo creo que hay oposiciones y creo que hay dirigentes políticos que tienen comportamientos generalmente distintos a eso, que en una situación como esta, y lo vimos, tienden a tender puentes o a aplacar y no a firmar, digamos, disrupción. Y bien, yo creo que esas figuras son claves. Y también en el gobierno ves esas figuras. Hay gente que está, digamos, en una lógica binaria y que de inmediato reacciona, y otra gente que busca preservar esos escenarios. A mí me parece digamos, que las encuestas lo están dando. Lo que el gobierno bajó en términos de credibilidad en su gestión, no lo ha ganado la oposición. O sea, eso está diciendo que efectivamente que los partidos, como ya lo marcaban el Latino Barómetro, están teniendo problemas de credibilidad a nivel de la ciudadanía. Más allá de que todos sabemos que la calle Pou no sale públicamente, pero sigue ejerciendo un liderazgo, interviene. Yo no tengo la menor duda de que va a ser candidato. Creo que en el Uruguay nadie tiene dudas sobre eso, pero él es dueño de su decisión. Esta idea de terminar el gobierno y llamarse a silencio no es la primera vez que ocurre en el Uruguay. El doctor Sanguinetti, después de su primera presidencia, durante 4 años prácticamente no salió y volvió en el 94 a hacer campaña. Bien, Tabaré Vázquez, después de su primera presidencia, bueno, prácticamente no salía. Es una estrategia. Yo creo que a él lo refuerza, al partido no sé, porque el Partido Nacional tiene un problema, que es que se ha herrerizado mucho. Claro, enseguida me dicen, no, pero la calle Pou no es herrerista. Bueno, algunos me dicen más, ha sintetizado el herrerismo y el wilsonismo. Ahí digo no, porque claramente hay una ausencia respecto a lo que implicaba el wilsonismo. Y el Partido Nacional, como ha dicho mi amigo Padrón Fabre, todo partido, es como los pájaros, necesitan 2 alas para volar, y el Partido Nacional no tiene 2 alas. En el Partido Colorado tampoco hay liderazgo, porque, digamos, por un problema de edad, Sanguinetti ya no puede ser el líder. Sigue teniendo el ejercicio de un liderazgo intelectual increíble, además con sustento, pero no puede ser el líder. No es el secretario general ni podría serlo. Y uno ve que Ojeda está muy lejos y que Bordaberry, que a veces se perfila, no termina de confirmar. Entonces ahí hay un problema. Está bien lo de la coalición republicana, que no se va a configurar en partido. Hay quienes están como obsesionados por decir, la única manera de confrontar al Frente Amplio es construir una coalición que ahora llaman republicana. Bueno, yo le veo enormes problemas incluso de origen. Construir un lema tiene implicaciones electorales. Un sistema electoral es un conjunto de posibilidades, cosas que se pueden hacer, y de inhibiciones, cosas que no se pueden hacer, que estructuran la competencia. Bien, si uno pesa las restricciones que trae construirse como un partido de coalición que compite electoralmente de la misma forma, bien, yo creo que por lo menos es discutible
primero, que eso sea posible o fácil no es, si no ya se hubiera construido, y que los electores, pero también los dirigentes de uno y otro partido, van a aceptar sin más las restricciones que se imponen de esa manera. Porque obviamente, ¿por qué se defiende esa lógica de la coalición republicana? Porque se hace una suma que es equivocada, que es si en primera vuelta, cuando se elegía el Parlamento, hubiera sido un único partido y se sumaran los votos que en forma dispersa tenían los partidos de la coalición de gobierno, entonces, digamos, la oposición tendría más parlamentarios. Incluso el Frente no hubiera obtenido mayoría en el Senado. Bien, pero estás haciendo una suma mal hecha, porque tú crees que los partidos coaligados en un solo lema van a tener los mismos votos que consiguieron de manera separada. Y eso, por lo menos desde que rige la Constitución, la innovación electoral de la Constitución del 96, eso no ha ocurrido. Siempre hay incluso en el 19, el Frente Amplio vota más en segunda vuelta, y los partidos que se han confrontado al Frente Amplio votan menos en segunda vuelta. Incluso está más o menos estructurado el nivel. Y es bastante razonable. ¿Se podrá superar eso? Bueno, el Frente Amplio nació de una gran originalidad y funcionó. A la larga funcionó. A ver, la clave izquierda y derecha siempre es una clave relacional. Se es derecha o se es izquierda es relación inversa. Eso cambia espacialmente y con el tiempo. El clivaje izquierda-derecha nació con la Revolución Francesa. Los que se sentaban a la derecha defendían al antiguo régimen, los que se sentaban a la izquierda eran desde jacobinos hasta... Bueno, obviamente hoy quiere decir otra cosa. Y en el mundo, en este siglo XXI, las cosas han cambiado radicalmente. Con lo cual uno empezaría por decir, la clave relacional que implica derecha e izquierda ha cambiado. En segundo término, yo creo que los gobiernos lo primero que tienen que hacer es leer los resultados que los han llevado al gobierno. Si tú haces esa lectura, bien, Yamandu Orsi llegó al gobierno porque un electorado fundamentalmente que había votado en primera vuelta al Frente Amplio, pero que después fue reforzado por 100.000 votos que vinieron de afuera, querían un cambio. Querían un cambio. O sea, no era la continuidad. No, la continuidad era el voto a Delgado. Querían un cambio. Y uno a veces lo que tiende a ver es que cuando el presidente Orsi dice, yo gobierno, frente a un episodio como el del portaaviones, yo gobierno para todo el país, en realidad a veces parece que con quien tiene más problemas de representación es con el electorado que le llevó al gobierno, no el otro. Sanguinetti lo dice de manera muy fuerte y muy inteligente desde su perspectiva. Dice, el Uruguay es un país maravilloso. Ganó la oposición en el 2024, pero no cambió el gobierno. Bueno, si yo fuera el gobierno y escucho eso, me preocuparía enormemente. ¿Por qué? Porque a Yamandu Orsi no lo llevó a la presidencia los que votaron al continuismo. Claro. Tú tenés que seguir con la idea de que a vos te eligieron para cambiar. Y si bien yo veo factores de cambio en varias áreas, creo que al gobierno y sobre todo al presidente le ha costado liderar esa imagen de transformación. Una vez que tenés tu presupuesto y una vez que tú has establecido tus prioridades, bien, tenés que marcar el rumbo. ¿Es de izquierda o derecha? Bueno, cambia la pregunta y planteala, incluso no en el terreno de la política exterior, donde es un problema que bueno,
hay muchas restricciones en las áreas que tú mismo priorizaste. ¿Estás haciendo lo necesario? ¿Estás satisfaciendo esos requerimientos de cambio, no de continuidad? ¿Estás mereciendo esa idea de que ganó la oposición pero no cambió el gobierno? Y bueno, eso debiera ser tema de conversación. Y yo lo que a veces advierto, y en todo este episodio lo advierto, es que a veces en el presidente la principal preocupación es no confrontar con la oposición. Y eso lo lleva muchas veces a no darle un mimo, como se ha dicho, no atender lo que te está demandando la gente que te llevó al gobierno. Que no solamente son los militantes, y mucho menos los militantes de los comités de base, que también importan. Son los que te votaron. Y a veces parece que el gobierno y sobre todo Yamandu Orsi, está como entreverado en una comunicación en donde el eje central y casi que único son los empresarios. Y está bien. El actor empresarial es un actor absolutamente central, pero no es el único actor. Tú tenés que satisfacer otras cosas. Ahora resulta que en un contexto en donde, digamos, los diálogos entre gobierno y sectores empresariales parecían como inmejorables, y dos cámaras empresariales plantearon en la OIT una denuncia que pone, respecto al mecanismo de negociación salarial, que pone al Uruguay en la lista corta. ¿Qué es avanzar programáticamente para un partido de izquierda como es la coalición Frente Amplio, o el partido de coalición Frente Amplio? Bueno, redistribuir. Vos podés redistribuir creciendo, que fue la opción sensata de O'Donnell, bien, pero cuando el contexto internacional no crece eso, te limita el crecimiento, tenés que buscar otras cosas. Y yo creo que él las buscó. Es muy impresionante ver cómo lo que metió en el presupuesto, que eran impuestos, algunos de ellos incluso más duros que el impuesto al 1%, no han sido recogidos por la militancia Frente Amplista como medida de redistribución. Y ahí también hay problemas políticos. Hay como una especie de palabra prohibida que son los impuestos. Y si vos no creces, ¿cómo vas a redistribuir? Yo creo que hay cosas que tienen que ver con falta de decisión, con falta de convicción transformadora, con una suerte de excesiva cautela para ir contra algunos núcleos a los que se le transfiere un poder enorme. Y eso tiene que ver con las presiones norteamericanas. ¿Qué sentido puede tener ir a un portaaviones? ¿Alguien puede pensar que de esa manera vos te cuidás de que Trump, entre sus locuras, no te ataque? Bueno, pruebas al canto. Ya estamos viendo que fuiste al portaaviones, desplegaste incluso comunicacionalmente lo de aquellas fotos increíbles, y bien, te metieron sin explicación alguna. Entonces, ¿dónde está la efectividad? Tenés un diálogo, pero absolutamente amigable, en todos los foros empresariales, y de pronto, dos cámaras empresariales te ponen una lista corta en la OIT. ¿Y quiénes son los que te reclaman? Los que te reclaman son los que te votaron para llegar.